Saludos queridos amigos oyentes, cofradías y hermandades. Gracias por escucharnos en la tercera semana de Cuaresma de 2021. Aquí estamos de nuevo en las ondas, en la red, para acercaros este tercer programa dedicado a la Semana Santa de Valladolid. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pero antes de comenzar vamos a hacer una puntualización que creemos que es importante para todos los que nos escucháis y nos seguís. Como todo podcast, y ya sabéis, es un programa grabado anteriormente y los que participamos en él nos conectamos a través de internet. Por eso, si hay algún fallo de sonido, pues os pedimos disculpas y esperamos que nos comprendáis. Roberto, saludos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí de nuevo a este tercer programa de Hermanos Cofrades. También creo que quieres matizar algunos detalles para nuestros amigos que nos escuchan. Sí, bueno, simplemente querer matizar un poquitín la información que manejamos, que está entresacada de la extensa bibliografía que existe afortunadamente ya de nuestra Semana Santa, por ejemplo de todos los libros que ha editado y publicado la Junta de Cofradías de Semana Santa, así como los de algunos autores reconocidos, como el que hablábamos al principio del primer programa, Agapito y Revilla, o Luis Luna, o Enrique García Martín, Jesús Urrea, Javier Burrieza, etcétera, ¿no? Y también, como no, por la información que sale de la red, como las páginas web de Valladolid Cofrade, a las que agradecemos profundamente su información, la propia de la Junta de Cofradías de Semana Santa, o los blogs siempre acertadísimos en cuanto a arte, pues de mis amigos Javier Juárez y Javier Baladrón. En fin, que también echamos manos de la Hemeroteca del Norte de Castilla, las noticias de actualidad, etcétera. Eso sí, luego pues le damos nuestro pequeño retoque personal, añadiendo los testimonios y aportaciones personales que nos habéis mandado los que pues vais queriendo colaborar con nosotros en los inicios de esta andadura y nuevo proyecto, que por otro lado no sabemos dónde nos llevará, pero que seguro que con la ayuda de todos vosotros pues irá a buen puerto, me imagino. También en breve os diremos cómo poder enviar vuestras sugerencias, vuestros comentarios, aportaciones y correcciones. En fin, todo lo que queráis. Y como este espacio se llama Hermanos Cofrades, y muchos de los que nos escucháis lo sois aquí, pues para nosotros vuestra opinión cuenta y además mucho. Así que gracias por escucharnos y empezamos, que el de hoy es un programa apasionante. Y lo hacemos con los compases de la Marcha Calvario, que interpreta la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo y que es obra de Pedro Manuel Pacheco Palomo. También recordamos en este inicio las palabras del cardenal Marcelo González y que resumen este programa. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. ¿La mejor Semana Santa? No. No es la mejor. Es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Nuestro pregonero de este tercer programa es Joaquín de Zuazagoitia. Nació en Madrid en el año 1892, pero en cualquier caso era de familia vasca. A los pocos años de nacer regresó al municipio vizcaíno de Algorta, de donde eran sus padres, y después pasaría a vivir a Bilbao. Con una amplia formación en farmacia siguió la estela de su padre, llegando a presidir el Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, pero también destacó como periodista y hombre relacionado con el mundo del arte. Fue director del Museo de Bellas Artes de Bilbao y años más tarde alcalde de la ciudad, desde 1942 hasta 1959. Obtuvo innumerables condecoraciones. Falleció tristemente el 17 de febrero de 1971 en la capital bilbaína. Pero aquel domingo de Ramos, 2 de abril de 1950, pronunció en el Teatro Calderón de la Barca su pregón sobre la Semana Santa de Valladolid.
Roberto ha entresacado algunos párrafos de este pregón que nos invita a conocerlos. Sí, como hemos hecho con los anteriores pregoneros, también de Joaquín hemos entresacado algunos de ellos. Vamos con ellos. Decía así este vasco: cuando llegué de Bilbao a Valladolid, recorrí vuestras calles, visité vuestras iglesias y monumentos, me examiné y me fui. Desde entonces, siempre que he podido, me he detenido en vuestra ciudad. La había visitado en esa edad en que las cosas se adueñan del espíritu. Valladolid me había dado la visión certera de Castilla. Pero por encima de esas diferencias de paisaje, de una manera más profunda, nosotros, los vascongados, sentimos a Castilla no como a cosa extraña, sino como propia. Ha recordado Martín Abril, y es verdad, que afirmé en cierta ocasión, y precisamente aquí, que éramos nosotros, los vascos, los más viejos castellanos. Y es que nosotros, los vascos, con todas nuestras características, con nuestra singularidad racial, con nuestro viejo idioma, nacimos a la vida de la historia y cobramos conciencia histórica con Castilla. En el momento inicial de Castilla, cuyo milenario celebramos no hace muchos años, fuimos tras Fernán González. No somos distintos, somos los mismos con la misma historia. Castilla realizó de ese modo lo que Menéndez Pidal ha llamado la segunda unidad española. Uno somos, pues, y vinimos a la historia juntos, y la hicimos siguiendo el mismo rumbo. No me siento, por tanto, extraño entre vosotros, pero sí disminuido al tener que hacer el pregón de vuestra Semana Santa. No hay que dar a conocer vuestra Semana Santa porque es de sobra conocida, ni hay por qué alabarla, porque ella sola se alaba. Y seguía diciendo: ¿cuál no sería la emoción de vuestros niños del siglo XVII en la ciudad rumorosa de los talleres de los imagineros, en los que surgían de la informe madera las imágenes en ese prodigio que es el nacimiento de una obra de arte? Emoción única, decía el pregonero vasco. Palabras de don Joaquín que demuestra hasta qué punto conocía nuestra Semana Santa y cómo la ensalzaba justo en la mitad del siglo XX. ¿Qué más destacarías del pregón, Roberto? Pues destacaría lo siguiente y ya con ello lo damos por finalizado. Me basta este recuerdo para imaginar la emoción de los niños vallisoletanos al ver a Gregorio Fernández trabajar en su taller, cuando la gubia convertía los toscos leños en las figuras patéticas de la gran imaginería castellana. Allí estaba viva la emoción pura del arte y de la religiosidad. Valladolid prueba cómo España conquista a los artistas forasteros. Un escultor extraño de Champaña, Juni, se dejó ganar por vuestra ciudad y por su piedad. Aquí, donde llegó dueño de sus medios de expresión, evolucionó de tal modo que es uno de vuestros escultores más representativos. España recoge todas las influencias extranjeras, pero las hace suyas y las da alientos de nueva vida. De este modo nació nuestra imaginería. Se inició en retablos convertidos en marcos de los santos de palo. Luego la piedad popular, congregada en cofradías, no pudo soportar la quietud de las hornacinas y, encendida de fervor, las hizo estallar y paseó las imágenes a la luz del sol con un entusiasmo que acaso no haya igualado otro pueblo. Por las calles de España echaron a andar los santos patronos y los pasos de Semana Santa, decía el pregonero. Así, Gregorio Fernández, gallego de origen, se castellanizó y en la severidad de vuestro carácter se apoyó para lograr sus tallas prodigiosas. Vuestras procesiones han adquirido, y ya termino, y toda España lo sabe, una grandeza y un recogimiento insuperables. Muchos de sus espectadores me han dicho que más que la belleza de las imágenes les sobrecogía el silencio impresionante de la calle vallisoletana. Solo con escuchar las palabras de un vizcaíno pregonando y admirando nuestra Semana de Pasión, ¿qué no haremos los vallisoletanos? Esa es la razón de nuestro programa, dar a conocer la Semana Santa de Valladolid. Seguimos adelante con nuestro programa y hoy vamos a releer un libro esencial para entender y descubrir la Semana Santa.
El libro se titula Semana Santa en Valladolid, Pasos, Cofradías, Imagineros, de José Delfín Val y Francisco Cantalapiedra. Podríamos decir de este libro que es la continuación y la ampliación del escrito por Juan Agapito y Revilla. Es con toda probabilidad el segundo gran libro de la Semana Santa de Valladolid. Si el de Agapito de 1925 se completa en 1927, este tuvo otras dos ediciones. La primera, la de 1974, completada y aumentada con la de 1990. Sí, digamos que es un exhaustivo ensayo histórico y artístico de la Semana Santa en Valladolid, sobre el gran acontecimiento religioso y social que cada año, durante 10 días, convulsiona esta capital y la convierte en lugar de culto y peregrinación turística para contemplar en calles e iglesias sus célebres tallas esculpidas en madera policromada. Está ilustrado con numerosas fotografías donde realizan un detallado estudio de las cofradías, los pasos procesionales y los imagineros que, como Juan de Junín, Francisco Rincón y Gregorio Fernández, han dejado una huella imperecedera en la historia del arte. Sus páginas recorren la naturaleza y el origen de los desfiles procesionales en Valladolid, su época de mayor esplendor en los siglos XVI y XVII, su posterior decadencia y la definitiva recuperación en el primer tercio del siglo XX. Yo debo decir que conseguí este ejemplar en su segunda edición, la de 1990, que está publicado por la editorial Lex Nova. Abre el libro 3 artículos muy interesantes que, a mi juicio, son necesarios al menos mencionar. Sí, el libro abre con 3. El primero lo escribió Francisco de Cosío, recordando nuestro primer pregonero, titulado Recuerdo de una restauración, donde menciona que la Semana Santa vallisoletana hace referencia a su etapa como director del museo, recordándonos cómo catalogó todas las figuras de los pasos de las cofradías penitenciales y que estaban depositadas, maltrechas y heridas, en el sótano del Palacio de Santa Cruz. El segundo artículo, titulado Justificación de la imaginería procesional, que ya desde el Concilio de Trento comenzó a despertar interés en creyentes y fieles, y que eso se tradujo finalmente en las cofradías y en la realización de esos pasos teatrales y majestuosos del barroco castellano. Y un tercero titulado Esplendor de la Semana Santa, donde hace un pequeño recorrido sobre el apogeo de estas procesiones en el siglo XVII. El libro del que estamos tratando, podemos decir, que se divide en 4 secciones o bloques, dedicados a temas o elementos fundamentales para la Semana Santa. El primer bloque lo titulan Pasos, donde aparecen, estamos hablando de esos años de 1976-1990, que es cuando sale este libro, todas las escenas procesionales e imágenes importantes de la Semana Santa de Valladolid, desde la borriquilla hasta la Virgen de las Angustias, además de hacer reseña de otros menos conocidos, como por ejemplo el Cristo de la Espiga, los anteriores esculturas de la Virgen de la Alegría y de Cristo Resucitado, y luego otros como la Piedad o Sexta Angustia, ubicado en el Museo Nacional de Escultura, el Ecce Homo del Museo Diocesano y Catedralicio, que en algún momento de su historia también participó en las procesiones de Semana Santa. En fin, es muy interesante también el aporte poético que hacen a cada imagen, dedicándole un soneto o poema de su propia mano o bien de otros autores. En un segundo capítulo dan una referencia de las 19 cofradías que entonces existían en Valladolid. Debemos recordar que todavía no estaba la cofradía del Discípulo Amado. En el tercer bloque, titulado Imagineros, nos hablan de Juan de Junín, Francisco y Bernardo del Rincón y, como no podía ser menos, de Gregorio Fernández, el maestro del barroco castellano y español, que sin lugar a dudas es donde más se extienden para detallarnos su obra y su producción, sobre todo de Cristos yacentes. Para finalizar, con todos los escultores que siguieron su estilo, como fueron Andrés de Solanes, Francisco Díaz de Tudanca, Francisco de la Maza, Pedro de la Cuadra, Juan de Ávila, Juan Antonio de la Peña, Alonso y José de Rozas, y los dos modernos, pero no por ellos menos importantes, como son Juan Guraya y Genaro Lázaro Gumiel. Por último, un cuarto capítulo con el que cierran el libro, titulado Miscelánea, donde nos cuentan la Semana Santa antigua, y donde también nos hablan, por ejemplo, del paso del Longinos de la Cofradía de la Piedad, primera vez que este servidor que les habla lo descubrió y le entró el gusanillo por intentar recomponerlo. Ya hablaremos de eso. En fin, otro libro interesantísimo, y como no vamos a poder celebrar procesiones este año por las calles, también es recomendable y de obligada lectura para todos vosotros, queridos cofrades y vallisoletanos.
Escuchamos de fondo la marcha procesional en honor a la patrona de Valladolid, Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, compuesta por un miembro de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, Javier Aguilera Siles. Así pues, en este punto del programa vamos a conocer la historia, la labor, los pasos, las procesiones de esta cofradía, otra de las históricas y antiguas de Valladolid, la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, del año 1531. Y qué mejor manera para empezar a hablar de esta gran cofradía que hacerlo a través de sus palabras más profundas y llenas de tanta generosidad para con los demás. Hagan bien para hacer bien por el ánima de este hombre que van a ajusticiar. La caridad como pilar básico en las cofradías penitenciales del barroco castellano, y la pasión lo tenía profundamente interiorizado en su esencia más honda y lo llevaba a cabo hasta el final. Sus cofrades ayudaron a morir bien, enterraron a ajusticiados y ayudaron a pobres y a los más desahuciados de la sociedad. Y es que tuvieron una especial devoción, aún la mantienen, por San Juan Bautista degollado, cuya fiesta de gloria festejan a finales de agosto. La Cofradía de la Pasión, que es un nombre más generalizado, tuvo incluso hasta 4 posibles más. Sí, hemos podido cotejar algunos nombres más. Como todo en esto al principio, las cofradías pues van dando denominaciones que pueden ir variando, ¿no? Por ejemplo, destacamos los siguientes, ¿no? La Sagrada Pasión de Cristo, Santísima Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es de suponer que son las primeras denominaciones y luego le seguirían Nuestra Señora de la Pasión, quizás más en consonancia a su imagen mariana principal, y otro nombre más tardío en el tiempo, ya en el siglo XIX, que fue Cofradía de Nuestra Señora de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, englobando de esta manera a todas las devociones de la hermandad, posiblemente. Al parecer puede tener sus orígenes esta cofradía en aquel mes de octubre de 1531, cuando unos buenos hombres adscritos a la parroquia de Santiago Apóstol comenzaron y fundaron dicha cofradía. También aprobaron su primera regla de hermandad. Así se expresaban entonces: nosotros, por los cofrades de entonces, tenemos pues la vocación de la Santísima Pasión y Penitencia de nuestro Señor Jesucristo, y con entera devoción los dichos cofrades, el Viernes Santo de la Cruz, nos juntemos todos en el monasterio de la Santísima Trinidad para hacer disciplina y salgamos en procesión. Todo esto escrito, obviamente, en castellano antiguo, lo que le da un toque de solemnidad impresionante. Así pues, nuestra protagonista de hoy se vinculó al parecer muy pronto a los trinitarios cercanos a Santiago, los que estaban situados entonces en la calle de la Boariza, hoy María de Molina. De haberse mantenido en pie el convento trinitario, estarían justo al lado de las Hermanas de Santana. Lamentablemente, este espacio monacal se ha perdido para Valladolid. Allí estuvieron un tiempo junto a ellos. Como dato anecdótico, queremos destacar que la cofradía sevillana que lleva su mismo nombre, la Sagrada Pasión de Cristo, se fundó a imagen de la de Valladolid. Pero vamos a dejar estos chascarrillos y dejemos en boca de Roberto sus doctos conocimientos. Bueno, eso de doctos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a seguir dando algunos datos de esta cofradía para seguir conociéndola un poquito. El tiempo y las mejoras económicas posiblemente hicieron que la cofradía dejara su estancia a caballo entre una pequeña ermita o humilladero que poseyeron y el convento de la Trinidad, para proceder a construir su iglesia penitencial. Hoy en día, lamentablemente, solo se conserva su fantástica fachada, al menos, que no es poco, situada en lo que se llamó entonces el pasadizo de Don Alonso, hoy calle de la Pasión. Se empezó a construir en el año 1577 y se inauguró con misa solemne el 18 de marzo del año 1581. La fachada es algo posterior, es de 1672. Años más tarde, la cofradía festejó con júbilo la llegada del Santísimo Sacramento a su iglesia. Estamos hablando del año 1707, aunque volvería a celebrarlo un 27 de octubre de 1743. Por segunda vez, pues hicieron reformas en el templo. Tenía procesión de regla el Jueves Santo, acudiendo con sus escenas procesionales a la Catedral de Valladolid para realizar la estación de penitencia. En 1810 acudiría a la procesión de aquel primer Viernes Santo con la imagen del Cristo del Calvario, el crucificado del Paso Nuevo de Nuestra Señora y San Juan,
Pero... Sí, pero el siglo XIX fue la decadencia de la hermandad, como en el resto, como ya hemos apuntado con otras, ¿no? Las comisarías en las que se organizó la cofradía fueron perdiendo efectivos y cofrades. Ya eran pocos los que podían ir sacando a duras penas las celebraciones propias de Semana Santa. Hubo varias comisarías, vamos a destacarlas porque merece la pena conocer sus nombres. Entre ellas la Comisaría de Paz y Caridad, que tenía como imagen devocional a la Virgen de la Pasión. La del Cristo de la Columna, que veneraban a Cristo flagelado. La de Jesús Nazareno, Cristo de las Agonías o la del Monumento. Y por último la propia del Cristo del Perdón. Y que a la postre fue la única que subsistió a esos tiempos de incertidumbre. Allí estuvieron los escasos cofrades hasta comienzos de los años 20, más concretamente hasta el año 26, donde se declara ruinoso el templo, debido a su mal estado. Así que se cerró al culto y los cofrades de esta comisaría tuvieron que peregrinar de iglesia en iglesia, llevándose al Cristo del Perdón, primero a San Felipe Neri, después al Santuario Nacional, luego a la iglesia de la Magdalena, de la que ya hablamos, y finalmente al convento de San Quirce y Santa Julita. La cofradía a finales del siglo XX vio reconocidos sus derechos históricos y así recuperaron gran parte de su patrimonio procesional. Tiene 2 procesiones propias. La del Sábado de Pasión, que discurre por esas calles viejas y hermosas, conventuales de Valladolid, con la imagen del Cristo de las 5 llagas, y la propia de regla del Jueves Santo, con casi todas sus escenas procesionales, y obviamente en la procesión general del Viernes Santo. Repasamos a continuación cuáles son sus pasos procesionales. Sus pasos procesionales actualmente conserva los siguientes. La Virgen de la Pasión, del escultor Francisco de Geralte, posiblemente el mismo que hizo el paso de la borriquilla de la Veracruz, y que realizó esta Virgen hacia 1550, la cual podemos encontrar y admirar en su sede de la Plaza de la Trinidad. El segundo sería el Cristo de las 5 llagas, anteriormente llamado Cristo del Humilladero, ya que estuvo ubicado en esta ermita que tenían en las inmediaciones del Puente Mayor. Es obra de Manuel Álvarez, datada entre 1548 y 1563. Hablamos ahora de la elevación de la cruz, paso que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Escultura y que alumbra la cofradía de la Exaltación de la Cruz, pero que costeó la Pasión en el año 1604 y que fue realizado por Francisco del Rincón. El Cristo original, que al principio fue confundido con un San Dimas, lo encontró el entonces director del Museo de Escultura, Luis Luna, en la clausura del convento de San Quirce. Fue el primer gran paso en madera policromada que se hizo en Valladolid y que seguramente sirvió de modelo para el resto de los grandes conjuntos que se hicieron posteriormente. El siguiente es el denominado Camino del Calvario, pero que cuando la cofradía se lo encargó a Gregorio Fernández en 1614, se llamó Cristo con la cruz a cuestas. La imagen principal del mismo es la escultura de Jesús con la cruz que sujeta con ambas manos y que, aunque es una talla completa en madera, está revestida con túnica nazarena. Actualmente, tras casi 100 años en la iglesia del Carmen de Extramuros, se conserva en la sede de la hermandad desde el año 2013. En 2014, esta imagen, bella imagen, por cierto, fue restaurada acoplándosele una nueva cruz de madera de un escultor sevillano. Y otro paso es el del azotamiento del Señor, del año 1650, y posiblemente obra de los escultores Antonio de Rivera y Francisco Fermín. Lo procesiona actualmente la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna, en la procesión general del Viernes Santo. Y todo el conjunto escultórico se conserva en el Museo Nacional de Escultura, a excepción de la figura de nuestro Padre Jesús flagelado, que es el que se encuentra en San Quirce. Otro paso de la cofradía es el paso nuevo de Nuestra Señora y San Juan, fechado hacia 1661 y adjudicado a Francisco Díaz de Tudanca, aunque no está del todo clara su autoría. Este paso se conserva actualmente en el Museo Nacional de Escultura y lo procesiona como sexta palabra Todo está consumado, la cofradía de las 7 palabras, pero sin el Cristo original. Esta imagen de Jesús crucificado, el denominado Cristo del Calvario, sí lo conserva la cofradía en su sede canónica y fue restaurado en 2010.
pero en este punto, acompañados con la marcha En tu divino perdón, que interpreta la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Pasión, y es obra de Juan Manuel Fernández Carranza, nos detenemos ante una de las tallas más bellas y sobrecogedoras que los ojos humanos pueden ver, y admirar las manos y la gubia del imaginero que creó esta extraordinaria obra de arte. El Cristo del Perdón, de Bernardo del Rincón. Pues hablamos, por tanto, de esta bella escultura, el llamado Cristo del Perdón. Para mí, una de las imágenes principalísimas de la Semana Santa de Valladolid y que todos los vallisoletanos pues llevamos en nuestro corazón, ¿eh? Creo que es una obra señera muy importante y que vamos a tratar de pues dar algunos datos, aunque bueno, dentro del mundo de la Semana Santa casi todo el mundo los conoce. También conocido como Cristo del Humilladero o Paso de la Humildad de Cristo, y fue encargado por la Cofradía de la Pasión a Bernardo del Rincón en 1656. Fue supervisado este trabajo por Diego Valentín Díaz. Cobró por ello el escultor 100 ducados y fue estrenado en la Semana Santa del año 1657. Así se desprende del contrato encontrado por la historiadora María Antonia Fernández del Hoyo. Fue el denominado por el historiador Manuel Canesi el Cristo orante a su eterno Padre. Y es que solía acompañar a los reos del Santo Oficio en los autos de fe de la Inquisición. Así decían de él: es el Señor del perdón y le ponen en el campo grande cuando hay quemados. Su iconografía procede del conocido pasaje bíblico del profeta Isaías, el llamado varón de dolores, y que luego aparecería caracterizado con todos los símbolos de la pasión. Me van a permitir un momento y voy a leer esas palabras del profeta Isaías porque me parece que van a la perfección cuando contemplamos la imagen del Santísimo Cristo del Perdón. Dice así Isaías en el capítulo 53, desde el versículo 4. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada. Permaneció mudo, sin abrir la boca, detenido, sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Impresionantes las palabras del profeta Isaías que nos hacen ver aquel varón de dolores que veríamos luego posteriormente a Cristo en su pasión. Su iconografía y sus símbolos de la pasión, es decir, Cristo de rodillas en oración suplicante al Padre, donde se aprecian sus llagas y heridas y sobre todo en esa espalda brutalmente escarnecida. Esta imagen siempre participó en la procesión que el Jueves Santo hacía la cofradía desde la iglesia Pasión hasta la catedral. Estuvo desde 1656 hasta 1926 en la iglesia de la Pasión, año en que fue trasladado por la amenaza de ruina del templo a la iglesia de San Felipe Neri tras acabar la procesión del Viernes Santo. Luego sería llevado a una capilla de la iglesia de la Magdalena. Hoy en día su cofradía le da solemne culto en la iglesia conventual de San Quirce y Santa Julita, donde le dedica un quinario y besapié en el tiempo cuaresmal. Sale en procesión titular de la cofradía la de oración y sacrificio de la tarde-noche del Jueves Santo y en la general del Viernes Santo. Después de este detallado y minucioso análisis del majestuoso Cristo del Perdón, vamos a conocer un poco mejor a su creador, don Bernardo del Rincón. Pues sí, Bernardo del Rincón, que fue el escultor de esta imagen, nace en el año 1621 y muere en 1660 en Valladolid. Fue nieto de Francisco del Rincón, el que hizo el paso de la elevación de la cruz, e hijo de Manuel del Rincón. Fue un escultor que trabajó en el taller de Gregorio Fernández, y de él recibiría una gran influencia,
aunque no conocemos muchos datos de su vida y tampoco de su obra. ¿Sus obras más famosas o conocidas para las cofradías de Valladolid, cuáles son? Aparte del Cristo del Perdón, del que ya hemos hablado con anterioridad. Pues podemos decir que en el año 1639 contrata una Virgen de Guadalupe, en el año 1646 realiza una Natividad de Nuestra Señora para el gremio de tejedores de lienzo, en el año 1659 realiza para el pintor Diego Valentín Díaz el rostro y las manos de una Virgen de vestir. También se le atribuyen la escultura de San Francisco y la figura funeraria de don Francisco Izquierdo, ambas en una capilla en la iglesia de Bercial de la Loma, un pueblecito de la provincia de Valladolid. Tenemos el honor y el placer de contar en nuestro programa de hoy, y para cerrar este capítulo dedicado a la Cofradía de la Pasión, con el testimonio de su alcalde, don Luis Lázaro, que ha tenido la bondad de participar en nuestro programa, y le agradecemos de manera inusitada su presencia con todos nosotros. Creo, Roberto, que quieres decir algo de don Luis. Quería agradecerle personalmente a Luis pues su disposición y su colaboración. Fue proponérselo y enseguida aceptó a colaborar con nuestro programa. Y debo decir que es más, que siempre que he visitado San Quirce, que he estado por su iglesia, siempre he sido muy bien tratado. Allí he sido bien recibido y debo decir que hemos tenido grandes conversaciones agradables sobre la Semana Santa muchas veces. Guardo con cariño especial pues aquel 7 de marzo, va a ser un año ahora, de 2020, cuando participé en la última procesión que yo creo se ha celebrado en Valladolid, que fue en el Vía Crucis que hacen Cuaresmal, la Cofradía de la Pasión, que es uno de los nuevos actos que sí que realiza esta cofradía, el realizar un Vía Crucis Cuaresmal. Y en esta ocasión, curiosamente, acompañando al Cristo del Perdón. Así que ojalá que esto pase pronto y que podamos retomar la vida donde la dejamos, y se lo vamos a pedir con fe al Cristo del Perdón, y agradecer a Luis Lázaro pues su colaboración, y también, por cierto, a la banda de cornetas y tambores de la banda de la Pasión por habernos dejado sus marchas procesionales que están sonando en este programa. Escuchamos atentamente al alcalde de la Cofradía de la Pasión, Luis Lázaro. Ser cofrade es una forma de vida, es una actitud permanente, no es solo pagar las cuotas, no es solo salir en procesión, sino es vivir la fe, nuestra fe, dentro de la misma cofradía. La Cofradía de la Pasión, desde hace ya 500 años, casi 500 años, estableció en su regla 3 elementos fundamentales que han llegado hasta nuestros días: la oración, la penitencia y la caridad. Uno de los elementos básicos de la cofradía ahora mismo, y como siempre fue antiguamente, es la caridad. La caridad encuadrada e englobada siempre pensando en el prójimo, siempre intentando ayudar a personas que lo necesitan, que por desgracia en estos días va a haber, y hay muchas. Desde el 16 de junio de 1576, que es la agregación con la cofradía de San Juan Bautista de Gollado de la ciudad de Roma, la cofradía atendía a los reos y a los ajusticiados del antiguo régimen. 13 hermanos con campanillas salían a pedir por el alma de los ajusticiados, con la famosa frase de «hagan bien para hacer bien por el alma de este hombre que llevan a justiciar». Esta frase sigue siendo el lema de nuestra labor caritativa hoy en día: «hagan bien para hacer bien». Para mí, uno de los elementos de la identidad cofrade es la tradición. No la tradición solo en ritos, pero la tradición en sentimientos que pasan de padres a hijos, de generación en generación, por el amor a unas imágenes, por la devoción, por la fe a esas imágenes. En mi familia la cofradía siempre ha estado presente en el día a día. Desde pequeño la devoción al Santísimo Cristo del Perdón fue muy grande en mi casa, inculcado por mi madre, porque mi madre era cofrade desde pequeño, como lo fue mi abuelo. Siempre hemos intentado vivir la fe dentro de la cofradía. Eso es lo que intento transmitir a mis hijos y a las nuevas generaciones de cofrades que se acercan por la misma. En esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, de pandemia, de incertidumbre, de enfermedad, la sociedad está sufriendo muchísimo, pero las cofradías como tal,
como parte de esa sociedad, como un ente vivo dentro de las mismas, lo vamos a pasar, yo creo que lo estamos pasando ya bastante mal, no poder salir en procesión, no poder hacer nuestros cultos con unas miras de amplitud de personas, de hermanos, cofrades que puedan asistir, también con un tema que yo creo que es primordial hoy por hoy, que es el problema social en el sentido de trabajo, en el sentido de incertidumbre. La verdad, nos tenemos que poner las pilas todos. A pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que mirar al futuro con esperanza. Las cofradías, con la ayuda de Dios, recuperaremos todo lo que estamos perdiendo durante el último año. El silencio es mi oración y es la cruz mi devoción. Si el redoble terminó en el corazón. Muchísimas gracias, don Luis Lázaro, por tus comentarios, por tus testimonios y por tu vivencia. Ha sido un placer escucharte. Queridos amigos oyentes, cofrades, hermandades, hasta aquí nuestro tercer programa. Apasionante programa, y no solo porque hayamos hablado de la Cofradía de la Pasión. Hemos leído un libro maravilloso, nos hemos sumergido en otro genial pregón. Hemos descubierto a un gran y magnífico imaginero. ¿Qué nos tendrás preparado para la semana que viene, Roberto? ¡Ilústranos! ¡Sorpréndenos! Pues nada, la semana que viene seguiremos tratando de llevaros la Semana Santa de Valladolid a las ondas para que la podáis escuchar tranquilamente desde vuestra casa o desde donde estéis, en el coche, con un USB pinchado en el radiocassette del coche, ¿no? Que ahora se lleva mucho. Nada, la semana que viene pues hablaremos de otra gran cofradía, otra histórica, de las Angustias, donde nos esperarán nuevas aventuras que descubrir y cosas interesantes que escuchar. Así que nada, entre todos a seguir promocionando la Semana Santa de Valladolid, nuestra Semana Santa. Muchas gracias, Roberto, otra vez, por acercarnos la Semana Santa, tan conocida y tan desconocida a la vez. La semana que viene nos escuchamos. Un abrazo. Y ya estamos ansiosos de poder llevaros a vuestras redes sociales y a vuestras plataformas de audio el cuarto programa. Ya el cuarto, señores, ya el cuarto. Muchísimas gracias por escucharnos y aguantarnos. Un honor y un placer. Saludos, queridos amigos oyentes, cofrades, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Os hablaron hermanos cofrades.